se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Buenas tardes, señoras ministras y señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 53 ordinaria, celebrada el martes 5 de agosto del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay alguna observación, consulto si la podemos aprobar en votación económica. Queda aprobada por unanimidad de votos. Continúe, por favor. Señora ministra presidenta, me permito someter a su consideración modificar el orden en el que se presentan los asuntos integrados a la lista oficial para el día de hoy, para comenzar analizando el listado en tercer lugar, que es el juicio de inconformidad en materia electoral 6/2025, continuar hasta el listado número 123, que es el 2/2025, juicio de la misma naturaleza, y pasar posteriormente las acciones de inconstitucionalidad 212/2023 y la 444/2025 y su acumulada 45/2025. Someto a votación el poder cambiar el orden de la lista. Una aclaración nada más. Señaló que se vería en primer término de la listada en número 3. Sí. ¿A la listada en qué número? Hasta el listado en el número... Que había señalado 123, pero son... Perdón, 140 es la 139/2025. De la 3 a la 140 en primer término. Exacto. De la lista. Gracias por la precisión. Entonces empezaríamos la discusión con los juicios de inconformidad en materia electoral que están listados del número 3 al número 140 de esta lista. Consulto. ¿Alguien tiene algún inconveniente o podemos aprobar este cambio en el orden del día en votación económica? Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúe, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Me permito someter a su consideración los proyectos relativos a los juicios de inconformidad en materia electoral promovidos por diversas personas en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría emitidos por el Instituto Nacional Electoral, conforme al siguiente orden. 6/2025, 15/2025, 24/2025, 56/2025, 70/2025, 79/2025, 116/2025, 125/2025, 5/2025, 14/2025, 23/2025, 32/2025, 41/2025, 50/2025, 60/2025, 69/2025, 78/2025, 87/2025, 96/2025, 106/2025, 115/2025, 124/2025, 9/2025, 18/2025, 27/2025, 36/2025, 45/2025, 54/2025, 64/2025, 73/2025, 82/2025, 91/2025, 100/2025, 110/2025, 119/2025, 128/2025, 8/2025, 53/2025, 72/2025, 81/2025, 99/2025, 109/2025, 118/2025, 127/2025, 33/2025, 42/2025, 51/2025, 61/2025, 88/2025, 97/2025, 107/2025, 135/2025, 136/2025, 10/2025, 19/2025, 28/2025, 37/2025, 46/2025, 55/2025, 65/2025,
74 diagonal 2025, 83 diagonal 2025, 92 diagonal 2025, 101 diagonal 2025, 105 diagonal 2025, 111 diagonal 2025, 120 diagonal 2025, 129 diagonal 2025, 133 diagonal 2025, 3 diagonal 2025, 12 diagonal 2025, 21 diagonal 2025, 30 diagonal 2025, 39 diagonal 2025, 48 diagonal 2025, 58 diagonal 2025, 67 diagonal 2025, 76 diagonal 2025, 85 diagonal 2025, 94 diagonal 2025, 103 diagonal 2025, 122 diagonal 2025, 131 diagonal 2025, 7 diagonal 2025, 16 diagonal 2025, 25 diagonal 2025, 34 diagonal 2025, 43 diagonal 2025, 52 diagonal 2025, 62 diagonal 2025, 71 diagonal 2025, 80 diagonal 2025, 89 diagonal 2025, 98 diagonal 2025, 108 diagonal 2025, 117 diagonal 2025, 126 diagonal 2025, 137 diagonal 2025, 17 diagonal 2025, 26 diagonal 2025, 35 diagonal 2025, 44 diagonal 2025, 63 diagonal 2025, 90 diagonal 2025, 95 diagonal 2025, 104 diagonal 2025, 114 diagonal 2025, 123 diagonal 2025, 132 diagonal 2025, 49 diagonal 2025, 59 diagonal 2025, 68 diagonal 2025, 77 diagonal 2025, 86 diagonal 2025, 4 diagonal 2025, 13 diagonal 2025, 22 diagonal 2025, 31 diagonal 2025, 40 diagonal 2025, 134 diagonal 2025, 2 diagonal 2025, 11 diagonal 2025, 20 diagonal 2025, 29 diagonal 2025, 38 diagonal 2025, 47 diagonal 2025, 57 diagonal 2025, 66 diagonal 2025, 75 diagonal 2025, 84 diagonal 2025, 93 diagonal 2025, 102 diagonal 2025, 112 diagonal 2025, 121 diagonal 2025, 130 diagonal 2025, 113 diagonal 2025, 138 diagonal 2025 y 139 diagonal 2025. Todos bajo las ponencias de las señoras ministras y de los señores ministros, con el punto resolutivo que propone se desecha, salvo el proyecto relativo al juicio de inconformidad 2 diagonal 2025, bajo ponencia del señor ministro Pérez Dayán, en el cual se propone único se sobre C. Está a su consideración los proyectos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Los podemos aprobar en votación económica? Yo sí, en lo personal, quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de las ministras, de los ministros y de sus equipos, porque en la actualidad, hasta la fecha, estamos resolviendo 140 inconformidades que llegaron hace muy poco y se hizo todo un esfuerzo para verlas en esta sesión. Entonces, mi más amplio reconocimiento a los integrantes de este pleno y a sus equipos. Continúe, por favor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 212 diagonal 2023, promovida por el partido político Morena, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Electoral y la Ley de Medios de Impugnación en materia político-electoral y de participación ciudadana, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la ponencia del señor ministro Esquivel Moza y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez del procedimiento legislativo que culminó en los decretos del 525 al 535, por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Medios de Impugnación en materia político-electoral y de participación ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicados en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 29 de septiembre de 2023.
Tercero, se reconoce la validez de los artículos 10º numeral 1 inciso H con la salvedad precisada en el resolutivo siguiente y al tenor de la interpretación conforme propuesta. 11 bis, párrafos penúltimo y último, al tenor de la interpretación sistemática propuesta. 12, numeral 3, inciso D. 16, numeral 3, al tenor de la interpretación conforme propuesta. 17, numerales 1, fracciones sexta, séptima y octava y párrafo último, al tenor de la interpretación conforme propuesta. 2, fracciones primera, segunda, tercera y quinta, al tenor de la interpretación conforme propuesta. Y tercero, inciso C. 18, numeral 1, inciso D, al tenor de la interpretación conforme propuesta. 19, numerales 2, incisos A, fracción tercera y C, fracción tercera. Y sexto, 60, numeral 1, incisos del A al D. 87, inciso 1, inciso C, con la salvedad precisada del resolutivo siguiente. Y párrafo último, 173, numeral 4, en las porciones normativas que establecen la sanción de pérdida de la candidatura a las personas que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Instituto Electoral Local. 186, numeral 3, inciso A, 203, numeral 3, inciso C, O y P, 428, numeral 5, 435, numeral 1, inciso 5 y 440, numeral 3 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la del artículo 89 de la Ley de Medios de Impugnación en materia político-electoral y de participación ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, reformados y adicionados mediante los referidos decretos del 525 al 535. Cuarto, se declara la invalidez de los artículos 10, numeral 1, inciso H, en sus porciones normativas, infracción o declaración e infracciones o declaraciones. 11 bis, párrafo primero, en su porción normativa, a la que se refieren los incisos G y H del artículo anterior, y fracciones primera y segunda en su porción normativa, que no podrá ser menor a 3 años, y tercera, 17, numeral 1, fracción décima, 87, numeral 1, inciso C, en su porción normativa, por violencia política contra las mujeres en razón de género, o cualquier otro tipo y modalidad de violencia prevista en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o 134, numeral 1, inciso P, en su porción normativa, aspirantes o precandidatas. 173, numeral 4, párrafos primero, en su porción normativa, única y exclusivamente por la militancia o ciudadanía externa que hubiere participado en la consulta, asamblea o en cualquier otro proceso interno para la selección de precandidaturas a cargos de elección popular. Y segundo, 184, numeral 1, inciso B, párrafo segundo y tercero. 203, numeral 3, incisos G, en su porción normativa o coalición, y ñ en su porción normativa y coaliciones, así como el 358, numeral 1, inciso A del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, reformados y adicionados mediante los citados decretos del 525 al 535, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Someto a consideración de este Tribunal Pleno los apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento. ¿Alguien tiene alguna observación? Yo nada más haría precisiones en diferentes apartados, pero lo haré en un concurrente. Con esta reserva, consulto si podemos aprobar estos apartados en votación económica. Perdón, ministro. Ministra Linda. Yo tengo observaciones respecto de la oportunidad que está expresada en el capítulo 3 del proyecto, ya que se determina que la acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna y, sin embargo, los decretos impugnados fueron publicados en el periódico oficial de la entidad federativa el 29 de septiembre de 2023, por lo que el plazo de 30 días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado 30 de septiembre al domingo 29 de octubre. La demanda se ingresó mediante buzón judicial, pero la persona promovente omitió estampar el sello en el que se apreciase la fecha y la hora en la que fue ingresada. Lo único que consta, esto es lo que asegura el proyecto, sin embargo, lo único que consta es en el expediente es que el lunes 30 de octubre de 2023 la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia asignó el referido escrito inicial, el folio
18.649. Con base en este dato, el proyecto sostiene que la demanda se presentó de manera oportuna. En primer lugar, porque el folio subsecuente de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia 18.650 corresponde a una promoción que se presentó en la acción de inconstitucionalidad 177-2023, en la que sí se estampó el sello del buzón judicial con fecha 27 de octubre de 2023 a las 9:45 p.m. En segundo lugar, porque incluso suponiendo que el registro de las promociones por parte de la Oficina de Certificación Judicial fuera aleatorio, se realizó el lunes 30 de octubre de 2023, lo que indica que se registraron las promociones depositadas en el buzón judicial del viernes 27 al domingo 29 de ese mes y año, de manera que la presentación tendría que considerarse oportuna, insisto, conforme al proyecto. No comparto esta conclusión porque la oportunidad de la acción de inconstitucionalidad se fundamenta en una suposición que no puede sustituir la certeza jurídica que exige el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 60 de la ley reglamentaria, pues en el caso de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, todos los días son hábiles y el plazo para presentar la demanda de 30 días es de 30 días, incluso si el último día del plazo fuera inhábil. En este caso, el plazo concluyó el domingo 29 de octubre de 2023 y por lo tanto cualquier promoción realizada el lunes 30 se habría encontrado fuera de término. Para acreditar la fecha y hora de presentación en el buzón judicial, el promovente debió estampar el sello correspondiente antes de ingresarlo al buzón. En este caso, el sello no fue colocado, lo que impide acreditar cuándo a ciencia cierta fue ingresada la demanda. Además, el folio 18.649 que contiene la demanda que originó el presente asunto no acredita prelación frente al folio 18.650, pues aunque el registro realizado por la Oficina de Certificación el 30 de octubre de 2023 incluyó promociones recibidas entre el 27 y 29 de octubre, ello no constituye prueba suficiente para concluir que la demanda fue depositada en el buzón judicial dentro del término legal, es decir, antes de las 00 horas del lunes 30 de octubre. Por otra parte, el proyecto sostiene que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia 43-2009, el Pleno puede considerar hechos notorios de los expedientes y las ejecutorias dictadas en otras acciones de inconstitucionalidad como medios de prueba aptos para fundar una sentencia sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente. Sin embargo, en este caso no estamos ante un hecho notorio, sino ante una omisión del promovente que impide acreditar la fecha y hora en que fue presentada la demanda. Por tanto, al haber omitido la acreditación de la fecha en que fue presentada y considerando que únicamente consta que fue recibida el 30 de octubre de 2023 a las 8:15 horas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, dicha fecha y hora tendrían que tenerse como el momento en el que la demanda fue formalmente presentada ante esta Suprema Corte. En consecuencia, su presentación resulta extemporánea. Gracias. Gracias. Ministra. Gracias. Con relación a la oportunidad, el proyecto precisa justamente que en la demanda no se advierte el sello conforme el cual se depositó en el buzón judicial, pero esa omisión se subsana con la consulta del libro de folios mecánicos de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se aprecia que la siguiente promoción relativa a la acción de inconstitucionalidad 172-2023 se depositó en dicho buzón el 27 de octubre de 2023, de lo que se infiere que la demanda de este asunto se depositó a más tardar el propio 27 de octubre de 2023, por lo que resulta oportuna. Sin embargo,
a mayor abundamiento en el propio, otra razón adicional que está en el propio proyecto, es que la reglamentación interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el acuerdo citado en el proyecto, destaca que el buzón judicial está abierto hasta las 24 horas. Entonces existe una presunción, salvo prueba en contrario, de que la demanda fue presentada antes de las 24 horas, de modo que sería evidente considerarla oportuna, pues sería normal que se le permitiera el acceso al buzón judicial a una persona con posterioridad a las 24 horas. Y esto lo establece el artículo 3 del Acuerdo General número 8/2020 del 21 de mayo de 2020, en el cual se establece que las partes podrán promover en formato impreso ante la oficina de las 9 horas a las 16 horas durante los días hábiles y mediante el uso de buzón judicial automatizado de las 16 horas a las 24 horas de esos días, así como los días inhábiles de 9 a 24 horas, sin menoscabo de la posibilidad de promover por correo postal en los términos de la legislación aplicable. Por ello, consideramos nosotros que la demanda que presenta el partido político de Morena es oportuna. ¿Alguien más? Yo me separaría de las consideraciones que trae el proyecto, por eso venía mi voto concurrente. No coincido con las consideraciones que se plasman para tenerla por oportuna, sin embargo estoy con el sentido de que la demanda es oportuna. Y por eso ahí vendría uno de mis votos concurrentes al respecto. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, ustedes con el proyecto. Señor ministro González. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor y en contra de oportunidad. Señor ministro Ruiz Cortázar. Con el proyecto. Señor ministro Ernesto Con el Pizarro. proyecto. Señor ministro Pérez. ¿De acuerdo con el proyecto? Señora vicepresidenta Piña Hernández. Yo en términos generales estoy de acuerdo con el proyecto. En competencia traigo una observación, en precisión de las normas reclamadas traigo otra observación, en oportunidad en contra de las consideraciones, pero con el sentido y con consideraciones diversas, con un concurrente, y en legitimación a favor también con razones adicionales. Señora vicepresidenta, me permite informarle que en relación con los 4 apartados sometidos a consideración, respecto de competencia, precisión de normas y legitimación, existe unanimidad de 10 votos, con observaciones de la señora ministra presidenta Piña Hernández en cada uno de ellos, y por lo que se refiere a la propuesta del apartado de oportunidad, mayoría de 9 votos, la señora ministra presidenta Piña Hernández contra consideraciones con su voto concurrente y voto en contra de la señora ministra Batres Guadarrama. Gracias. Pasaríamos al apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento. ¿Quiere hacer alguna presentación o lo podemos votar? Podemos votar. ¿Alguien trae alguna observación? No. Consulto, lo aprobamos en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos. Pasaríamos al estudio de fondo. Ministra ponente, por favor. Gracias, ministra presidenta. En este primer tema de los 16 que conforman este proyecto, se reconoce la validez de las violaciones al procedimiento legislativo planteadas por la parte accionante de los decretos 530, 531, 532, 533, 534 y 535, por lo que se declaran infundadas las supuestas violaciones al proceso legislativo de los decretos impugnados. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. Si bien comparto el sentido y la mayoría de las consideraciones que se exponen en la consulta, me separo de los párrafos 37 a 40, 93, 95 y 101, toda vez que en ellos se reforma un criterio que respetuosamente no comparto. La propuesta sostiene que en los párrafos que he citado, que la cuestión a dilucidar en este tema es si, dada la extensión de las
iniciativas sometidas a discusión y votación, las y los integrantes del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza tuvieron un plazo razonable que les diera posibilidad real de deliberar las iniciativas que dieron origen a los decretos reclamados. Y se concluye que las personas legisladoras tuvieron un plazo prudente para analizar y discutir a conciencia los 11 dictámenes. Desde mi perspectiva, basta que en el procedimiento legislativo de que se trate se cumpla con el principio de deliberación democrática, así como las reglas de votación y de publicidad para que éste sea considerado válido. En el caso que nos ocupa, considero que en el procedimiento legislativo se observaron dichos parámetros, pues desde mi perspectiva las y los legisladores del Estado de Coahuila tuvieron oportunidad de participar en un amplio debate durante la sesión celebrada para la aprobación de los 11 proyectos de decretos que les fueron distribuidos con anticipación suficiente. Ello porque de las constancias del procedimiento legislativo advierto que durante los debates en los que se discutieron los decretos impugnados, las y los diputados integrantes del Congreso del Estado de Coahuila pudieron participar y manifestar diversas consideraciones para sustentar el sentido de sus votos, lo que refleja un análisis consciente de los dictámenes. Máxime que dichas participaciones se realizaron en la discusión de los documentos legislativos, tanto en lo general como en lo particular. Lo anterior, desde mi óptica, refleja una debida deliberación democrática que permitió a las personas legisladoras de la entidad emitieran un voto informado. Por lo que, al margen de si de la extensión de los dictámenes discutidos se contó o no con un plazo razonable, prudente para el análisis y discusión, estimo que en su aprobación se cumplió con el principio de deliberación democrática y con las reglas de votación y publicidad. Por estas razones, mi voto será a favor de la propuesta y únicamente me separo de los párrafos que he mencionado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias. ¿Alguien más, ministro Lainez? Muchas gracias, ministra presidenta. Muy brevemente, yo también vengo a favor de la propuesta y la mayoría de sus consideraciones. Solo me separaría de los párrafos 91 y 95 relativas a que el tiempo de 14 días transcurrido entre la presentación y la discusión demuestran que tuvieron tiempo suficiente. El hecho de que se presentara con 14 días de anticipación no significa que se hayan turnado, que se hayan dictaminado o, digamos, que haya tenido la minoría la posibilidad de ejercer sus atribuciones. Yo solo me separo de estos párrafos, por lo demás estoy con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Por las mismas razones que ha expresado el señor ministro Lainez Potisek, me separo de las consideraciones de este punto en específico, adicionado con aquellas razones que insisten en que ninguno de los diputados manifestó no haber contado con el tiempo suficiente. El criterio de este alto tribunal es que independientemente de lo que pudieran considerar los integrantes de cada uno de los congresos en donde se vota una ley, lo que interesa aquí es advertir que la acción de inconstitucionalidad la promueve un partido político y en esa medida lo que opinen los legisladores sobre lo que cree el partido político que sucedió resulta irrelevante. Así lo ha definido este alto tribunal. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Ministro Parza. Gracias. También estoy a favor, separándome de las consideraciones. Me parece que el tema esencial es que se cumplieron con los plazos que se señalan en la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila y no específicamente que en este caso, habiendo transcurrido 14 días, sean o no suficientes para conocer los dictámenes de las iniciativas correspondientes. Así es que yo estaría de acuerdo con la validez del procedimiento, tomando en consideración que se cumplieron los plazos de la ley orgánica respectiva. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo estaría en el mismo sentido, voy con el sentido, me voy a separar de algunas consideraciones y expresaré en un voto concurrente
mis razones, pero estoy con el sentido del proyecto. Alguien, podemos, con estas reservas, ministro Gutiérrez. Yo estoy en contra y por la invalidez total. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Contra y por la invalidez total. Señor ministro González. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor, separándome de los párrafos 37 a 40 y después del 93, 95 y 101. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor por consideraciones distintas. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor por consideraciones, bueno, apartándome de las consideraciones específicamente relacionadas con la deliberación democrática. Señor ministro Ríos Farjat. A favor, me aparto de consideración. Señor ministro Lainez Potisek. A favor, solo separándome de los párrafos 91 a 95. Estoy por la validez en contra de las consideraciones. Señora vicepresidenta Peña Hernández. Con el sentido por razones distintas. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. La señora ministra Ortiz Alfa vota en contra de los párrafos 37 a 40, 93, 95 y 101. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de consideraciones, la señora ministra Batres Guadarrama en contra de las consideraciones relativas a la deliberación democrática, la señora ministra Ríos Farjat en contra de consideraciones, el señor ministro Lainez Potisek en contra de las contenidas en los párrafos 91 a 95, el señor ministro Pérez de Llano en contra de consideraciones, la señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de consideraciones por razones diversas. Gracias. Pasaríamos al tema 6.2. Ministra ponente, por favor. Gracias, ministra presidenta. En este segundo tema se propone declarar la invalidez de las porciones normativas infracción o declaración, así como infracciones o declaraciones, contenidas en el inciso H del artículo 10 del Código Electoral reclamado, ya que si bien de acuerdo con precedentes es válido establecer como requisito de elegibilidad no tener condena por el delito de violencia contra las mujeres, sin embargo, en el caso además de ese ilícito, se prevé toda infracción o declaración de violencia política contra las mujeres prevista en leyes ajenas a la materia penal, lo cual sí resulta contradictorio a la fracción séptima del artículo 38 de la Constitución Federal, porque esta norma alude a la existencia de sentencias firmes de la comisión intencional de delitos contra mujeres. En cambio, por otra parte, se reconoce la validez del resto de la fracción H del artículo 10 reclamado, pues la norma impugnada solo atiende la posibilidad de que el legislador ordinario local establezca tipos penales relacionados con violencia en contra de las mujeres en razón de género y contra niñas, niños y adolescentes, lo cual no rompe con el requisito tasado a nivel constitucional que impide acceder a un cargo de elección popular por estar compurgando una sentencia firme por la Comisión de Conductas Delictivas. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministro Ortiz. Sí, gracias, ministra presidenta. Si bien mi voto es a favor en este punto, me separaré de los párrafos 141 a 155, pues estimo que al concluir que el derecho político electoral a ser votado únicamente puede ser suspendido judicialmente mediante condena firme emitida por un juez o jueza en materia penal, es razón suficiente para sostener el sentido. De ahí que, en mi opinión, es innecesario el análisis sobre el tiempo que puede durar dicha suspensión y si debe tratarse de una resolución firme. Máxime que la temporalidad es un aspecto que se estudia en el apartado siguiente del proyecto. Aunado al anterior, me parece que al referir en dichos párrafos que es constitucional el resto del inciso H, numeral 1 del artículo 10 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se estaría extendiendo el pronunciamiento sobre algunas porciones normativas que no forman parte de la materia impugnativa. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Yo comparto la declaratoria de invalidez de las porciones normativas del artículo 10, numeral primero, inciso H del Código Electoral, pero también considero que se debe invalidar este mismo artículo, pero en la porción normativa que remite tanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una
vida libre de violencia del propio Estado. Pues en estas legislaciones no están tipificados delitos y en tal medida carece de sentido la remisión a estas últimas para evaluar el cumplimiento del requisito de elegibilidad consistente en no haber sido condenado por sentencia firme por delito de violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Por favor. Señor ministro González. Por el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. A favor, separándome de los párrafos 141 a 155. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy por la invalidez total, es decir, en contra de la interpretación conforme. Señor ministro Batres Guadalajara. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto, en contra de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Tisek. Exactamente en el mismo sentido que el ministro Pardo. Yo estoy por la invalidez de todo el inciso, no de porciones, y en contra de la interpretación conforme. PD. Estoy por la invalidez total, en contra de la interpretación conforme. Debemos recordar que se trata de la pena aplicable y en materia penal no aplica la interpretación de esta naturaleza. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Para simplificar mi voto en términos de lo que votó el ministro Pardo y el ministro Lainez y el ministro Pérez Dayán. Todos. Señora vicepresidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a la propuesta de invalidez de las porciones normativas respectivas existe unanimidad de 10 votos. Y por lo que se refiere a la propuesta de validez de las porciones correspondientes con la interpretación conforme respectiva, existe una mayoría de 6 votos. La señora ministra Ortiz Alfa en contra de las consideraciones 141 a 155. La señora ministra Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones y con adicionales. Y con voto en contra del señor ministro Pardo Rebolledo, el señor ministro Lainez Potisek, el señor ministro Pérez Dayán y la señora ministra presidenta Piña Hernández. Muy bien. Pasaríamos al siguiente tema, ministra ponente, por favor. Sí, con mucho gusto. El tema 3 es la vigencia de inelegibilidad en materia electoral, penal y familiar, civil o laboral. Analizar este tercer argumento de la demanda, el proyecto propone declarar la invalidez de la porción normativa que dice, a la que se refieren los incisos G y H del artículo anterior, contenida en el primer párrafo del artículo 11 del bis 11 bis del Código Electoral reclamado, ya que se trata de un error de técnica legislativa al remitir la norma a disposiciones legales inexistentes. También se propone declarar la invalidez de la diversa fracción primera del artículo 11 bis, la cual establece la inelegibilidad de las personas que aparezcan en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, ya que conforme a la fracción séptima del artículo 38 constitucional, la restricción de este derecho solo puede derivar de sanciones firmes en materia penal, pero no de medidas punitivas impuestas en sede administrativa. Por otra parte, se declara la invalidez de la fracción segunda del mismo artículo 11 bis, pero en la porción normativa únicamente que dice que no podrá ser menor a 3 años, ya que la vigencia de la inelegibilidad derivada de una sentencia firme en materia penal únicamente puede permanecer en el tiempo durante el cual se compurgue la condena, por lo que el legislador no puede establecer plazos mínimos para restringir ese derecho, ya que ello solo puede ser determinado por la justicia penal. Y finalmente se reconoce la validez del penúltimo y último párrafos del artículo 11 bis, al tenor de una interpretación sistemática en el sentido de que es necesario contar con interés legítimo o jurídico, de acuerdo con la legislación procesal electoral local, para que la demanda se declare la inegibilidad de alguna candidatura. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Al ministro Ortiz. Gracias, ministra presidenta. En este apartado comparto tanto la declaratoria de invalidez como el reconocimiento de validez propuestos. No obstante, mi voto será también por la invalidez extensiva
al resto del párrafo primero del artículo 11 bis del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pues en mi opinión, de no serlo así, además de que podríamos incurrir en una práctica materialmente legislativa, estimo que extenderíamos el alcance de una limitación sobre el derecho a ser votado, en tanto que la redacción final de la norma permitiría tácitamente la incorporación de supuestos no previstos por el legislador al pretender regular la temporalidad de ciertos casos de inelegibilidad, situación que sobre la coherencia normativa también debe permear sobre el resto de la fracción segunda del mismo artículo, sin que se corra el riesgo de provocar una laguna normativa debido a que ha habido un pronunciamiento reiterado de este alto tribunal de que la duración de la inelegibilidad de las personas condenadas mediante resolución firme por la comisión de delitos únicamente resulta aplicable por el lapso que se está compurgando la pena. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Entonces sería un voto con reserva, ¿verdad? Sí. ¿Lo podemos? Sí. Sí. ¿Lo podemos aprobar en votación económica este apartado? Queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Sería el tema siguiente, ministra ponente, por favor. Con mucho gusto. El tema número 4 es el impedimento para ser candidatos independientes. Al analizar el cuarto argumento de la demanda, el proyecto propone declarar la invalidez del inciso C del numeral 1 del artículo 87 del Código Electoral reclamado, pero solo en la porción normativa que impide a las personas postularse como candidatas independientes cuando hayan sido sancionadas. La porción que se propone la invalidez señala: por autoridad judicial por violencia política contra las mujeres en razón de género o cualquier otro tipo de modalidad de violencia prevista en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o, cierro comillas, hasta ahí la propuesta de la porción normativa que el proyecto propone la invalidez, ya que en este texto también rebasa la literalidad de lo dispuesto en la fracción séptima del artículo 38 de la Constitución General al referirse a sanciones impuestas en sede administrativa y por tanto ajenas a la materia penal. También el proyecto propone reconocer la validez del texto restante, que es el inciso C del numeral 1 del mismo artículo 87, al tenor de una interpretación conforme en el sentido de que la inelegibilidad por la comisión de delitos relacionados por violencia familiar o incumplimiento de las obligaciones alimentarias solo aplica durante el tiempo en que se compurgue la sanción impuesta por la justicia penal. Y finalmente se reconoce la validez del último párrafo del artículo 87, ya que al haberse expulsado del orden jurídico la porción del diverso artículo 11 bis del propio Código para eliminar el error de técnica legislativa que le afectaba a este precepto, la remisión que se impugna por el partido accionante ya no produce falta de certeza e inseguridad jurídica. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ministro Ortiz. Nada más para precisar el sentido de mi voto, ministra presidenta. Mi voto sería a favor en términos generales y en contra de reconocer la validez del último párrafo del artículo 87 por congruencia con mi voto en el apartado 6.3. Gracias. Yo estaría a favor con razones adicionales. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, usted es A favor. Ministro González. Con el proyecto. Señor ministro Espinosa. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. A favor en términos generales y en contra de reconocer la validez del último párrafo del artículo 87, en congruencia con mi voto en el apartado 6.3. Señor ministro Padre Rebolledo. Favor. Señor ministro Batres Guadarrama. Estoy parcialmente a favor respecto del inciso C. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con voto concurrente.
Señor ministro Áñez Poticero. Con el proyecto. Señor ministro Pereira. De acuerdo con el proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto y con razones adicionales. Señora vicepresidenta, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de 10 votos a favor de la propuesta contenida en este apartado, salvo por lo que se refiere a la validez del párrafo último, en relación con el cual existe una mayoría de 9 votos, con voto concurrente de la señora ministra Ríos Farjat, razones adicionales de la ministra presidenta Peña Hernández y voto en contra de la señora ministra Ortiz Alba. Gracias. Pasaríamos al siguiente tema. Ministra ponente, por favor. Gracias, ministra presidenta. Este tema número 5 está dividido en 2 subtemas. Presentaría uno por uno, ya que son distintos. Si bien los dos hablan de la regla de paridad de género en la postulación de candidaturas, presentaré primeramente el subtema 6.5.1, subrepresentación de mujeres en la integración del Congreso. Al analizar el argumento de la demanda en este subtema, el proyecto propone reconocer la validez de los artículos 16, numeral 3, 17, numeral 1, último párrafo y numeral 2, fracciones primera, segunda, tercera y quinta y 18, numeral 1, inciso D, del Código Electoral de Coahuila, los cuales establecen en términos generales que cuando las mujeres se encuentren subrepresentadas en la integración del Congreso local, el Instituto Electoral local realizará los ajustes iniciando en la fase del resto mayor con el o los candidatos hombres del partido político que hayan sido asignados con el menor número de votos. En caso de que algún partido incumpla con las reglas de paridad, se cancelarán los registros de los hombres que representen el déficit de paridad. Se establece una circunscripción única para todo el Estado en la que cada partido registrará 2 listas de representación proporcional, una de hombres y otra de mujeres con fórmulas de candidaturas. En las diputaciones por el principio de representación proporcional, si los resultados de las diputaciones de mayoría relativa no son paritarios, el Instituto realizará las primeras asignaciones, iniciando con las listas de mujeres de cada partido político. Finalmente, el proyecto propone en esta parte reconocer la validez del anterior sistema normativo, porque asegura la paridad de género en la integración del Congreso mediante un ajuste en el número de mujeres cuando se encuentren subrepresentadas, todo lo cual no vulnera el derecho de autodeterminación de los partidos políticos y sin que además resulte inconstitucional que el ajuste que en su caso se requiera comience por aplicarse a los partidos que obtuvieron menor votación, ya que las entidades federativas gozan de libertad de configuración legislativa para determinar la manera en que se buscará el equilibrio entre hombres y mujeres al interior del Congreso, y al no existir en la Constitución alguna regla específica que las obligue a actuar en determinado sentido, tal como se estableció por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2020. Por otra parte, el proyecto determina que, aunque las normas impugnadas no lo prevean expresamente, el mandato de alternancia por periodo electivo en las entidades federativas se encuentra inmerso en el contenido genérico del principio constitucional de paridad de género, lo cual es acorde con la ampliación de su alcance en lo dispuesto por el Poder Constituyente en las reformas constitucionales 2019 y legal de 2020. El proyecto también establece que resulta válido que si el resultado de las diputaciones de mayoría relativa no es paritario, el citado instituto realice las primeras asignaciones de diputados de representación proporcional, iniciando por las listas de mujeres de cada partido político, sin que esta norma pueda interpretarse a contrario sensu, es decir, para iniciar las asignaciones de la lista de hombres para el caso en que predominen las mujeres triunfadoras en diputaciones de mayoría relativa, ya que en estos casos las asignaciones se harán alternando las listas de hombres y mujeres conforme los partidos libremente hubieran diseñado sus listados. Y el proyecto precisa también que utilizar el orden de prelación distinto al determinado por los partidos políticos tampoco modifica la voluntad de la ciudadanía, que votó por una opción determinada, ya que el sufragio se expresa por las candidaturas de mayoría relativa, por lo que la consecuente asignación que se haga por el principio de representación proporcional no afecta su derecho al voto activo reconocido en el artículo 35, fracción primera de la Constitución General, por lo que se debe reconocer la validez de las siguientes disposiciones del Código Electoral impugnado. Artículo 16, numeral 3. Artículo 17, numeral 1, último párrafo y numeral 2, fracciones primera, segunda, tercera y quinta, así como el artículo 18, numeral 1, inciso D.
Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministra Batres. Gracias, ministra presidenta. Yo estoy parcialmente a favor en este apartado 5.5, a favor de reconocer la validez del artículo 16, numeral 13, 17, numerales 1, último párrafo, 2, fracciones 1, 2, 3 y 5, y artículo 18, numeral 1, inciso D, del Código Electoral local. No obstante, estaría en contra de reconocer la validez del artículo 17, numeral 3, inciso C del citado código. Esta disposición ordena la separación de los municipios en 3 bloques e impone la obligación de presentar al menos el 50% de postulaciones de un género distinto en cada segmento, lo que evita dar estricto cumplimiento al mandato de alternancia en los órganos municipales, afectando la igualdad sustantiva y la paridad de género. El proyecto considera que el Congreso local tiene libertad configurativa para establecer las medidas que considere pertinentes para instrumentar la paridad en el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía en observancia a los parámetros constitucionales y legales. En este sentido, sostiene que ni la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales obligan a utilizar un modelo distinto, ni a separar los municipios más poblados, ni establecen la obligación de implementar modelos para la postulación de candidaturas a los ayuntamientos que integren categorías como los bloques poblacionales, como la agrupación de las presidencias municipales en disputa a partir del número de habitantes. No comparto esta posición, ya que la paridad vertical a la que están obligados los partidos políticos en la postulación de sus candidaturas para ocupar cargos en los órganos municipales implica la alternancia como garantía de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como lo establece el artículo 88, numeral 2 del Código Electoral de Coahuila, que prevé la obligación de los partidos políticos de garantizar la alternancia de las planillas para la integración de los ayuntamientos en cada uno de los municipios. Por ello, la agrupación de municipios en bloques o segmentos diluye injustificadamente la obligación de los partidos políticos en materia de paridad de género. En este sentido, resulta atendible el argumento del accionante, que señala que los 2 municipios de mayor población, Saltillo y Torreón, al quedar agrupados en el mismo bloque, no tienen que observar la paridad vertical que implica la alternancia, sino únicamente cumplir con una paridad relativa consistente en la obligación de presentar una lista de candidaturas con el 50% de cada género, pero no garantiza ello que efectivamente cada municipio cambie en cada proceso de elección, lo que solo se lograría garantizando que en el mismo proceso electoral, cuando en un municipio, Saltillo, la planilla sea encabezada por persona de un género en la candidatura a la presidencia municipal, en el otro encabece Torreón una persona candidata del otro género y viceversa. Es cuanto. Gracias. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Cuando se analizó en este Tribunal Pleno la acción de inconstitucionalidad 140 de 2020, sostuve que, independientemente de reconocer la validez de una disposición como la que aquí se cuestiona, insistía en que la paridad de género no es de aplicación absoluta. Y lo dije que ésta debiera prevalecer en tanto no se afecte un derecho constitucionalmente protegido, como puede ser la reelección, de suerte que en casos como ellos, independientemente de aplicar la regla de género, debe conservarse el derecho hasta hoy existente
en la Constitución de la reelección. Fuera de estos casos, la paridad de género me parece correctamente diseñada en esta disposición y yo coincido con el reconocimiento de validez, y mi única observación es que esta siempre debe existir hasta en tanto no afecte otro derecho constitucional protegido como lo es el de la reelección, de suerte que si alguien en ejercicio del mismo participó en comicios bajo la figura de la reelección, no puede quedar fuera por género. Gracias, señora ministra presidenta. Gracias, ministra Ríos Farjat. Gracias, ministra presidenta. Yo estoy en general a favor de la propuesta. Entiendo que la ministra ponente solamente presentó el tema 5.1. Sí. Entonces, gracias. Nada más me voy a referir a este. Yo reitero que en general estoy a favor, pero con excepción de reconocer la validez del artículo 17, numeral 2, fracción segunda, en la porción normativa que dice, y abro comillas, iniciando por la lista que estos libremente determinan. ¿Quiénes estos? Los partidos políticos, ¿no? Pues considero que esta porción normativa vulnera el mandato de alternancia de género para el periodo electivo de las listas de candidatura de representación proporcional. Pues permite que los partidos políticos elijan libremente con qué lista iniciar para que se hagan las asignaciones correspondientes. Y me parece, para mí sí es importante el orden de prelación. La ministra ponente acá hace referencia que para los partidos políticos en sus consideraciones no, pero a mí me parece que debe iniciarse con precisamente en deferencia con el tema de género, debe ser a las mujeres. Entonces yo estoy en contra de la validez de esta porción normativa. Gracias, presidenta, es cuanto. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo estoy de acuerdo en términos generales, sin embargo, votaré por la invalidez de la porción, comenzando con el partido que hubiera obtenido el menor porcentaje de la votación válida emitida del artículo 16, numeral 3 del Código Electoral Local, tal y como lo hice en la acción de inconstitucionalidad 132 de 2020, que toca una temática similar. Y por otra parte me voy a separar de consideraciones y tendría consideraciones adicionales, principalmente respecto al entendimiento del mandato constitucional de paridad de género, que se dice es una afirmación, es una acción afirmativa. Yo tengo otras cuestiones que voy a expresar en un voto concurrente. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro, ustedes opinan. ¿Solo 5.1? Nada más 6.5.1. Señor ministro González Alcántara. A favor con el proyecto. ¿Me permite, señor secretario? Sí. Para ajustar este precisar, artículo, sí. Nada. para precisar, el 6, estamos viendo únicamente el tema 16, artículo 16. El 16, exactamente. Y el 17, pero en otras fracciones, todavía no vemos lo del bloque de los municipios. Tome votación. Ahora sí, por favor. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alba. A favor. Ministro Pardo Rebollar. A favor. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. En general a favor, excepto por la porción normativa a la que mencioné en mi intervención. Señor ministro Lainez Con el Patricio. proyecto. Señor ministro Pérez. Con el proyecto y la salvedad apuntada. Señora ministra presidenta Peña Hernández. En general, con el proyecto, apartándome de consideraciones y por la invalidez de la porción normativa que señalé del artículo 16, numeral 3 del Código Electoral.
Señora Ministra Presidenta, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de 10 votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere al artículo 16, numeral 3 en la porción normativa, comenzando con el partido que hubiera obtenido el menor porcentaje de la votación válida emitida, en relación con el cual existe una mayoría de 9 votos a favor, con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández. Y por lo que se refiere al artículo 17, numeral 2, fracción segunda en la porción normativa, iniciando por la lista que estos libremente determinen, en relación con la cual existe una mayoría de 9 votos a favor, con voto en contra de la señora Ministra Ríos Farjat. Gracias. Pasaríamos al siguiente tema, sistema de paridad en ayuntamientos a través de bloques poblacionales. Ministra ponente, por favor. Con mucho gusto, ministra presidenta. En este siguiente subtema 6.5.2 hablamos efectivamente del sistema de paridad en ayuntamientos a través de bloques poblacionales. Al analizar el argumento etiquetado en la demanda como 16º, que en realidad es el 17º, el proyecto propone reconocer la validez del inciso C del numeral 3 del artículo 17 del Código Electoral reclamado, ya que contrario a lo sostenido por el partido accionante, tal inciso no regula en forma deficiente el principio de paridad de género en lo relativo a la alternancia horizontal por periodo electivo de quienes encabezan las planillas para la elección de los ayuntamientos por lo siguiente. La norma impugnada establece que para la elección de los ayuntamientos se observará la paridad horizontal y vertical, debiendo los partidos presentar al menos la mitad de los municipios o, en su caso, en la mitad de las candidaturas que se registren, planillas encabezadas por un género distinto dentro de los 3 bloques poblacionales. En un primer bloque, el legislador colocó a los municipios de hasta 7,000 habitantes. En un segundo bloque, los que cuentan hasta 50,000 habitantes. Y en un tercer bloque, los que superan esta cifra. El partido accionante impugna el segmento de mayor densidad poblacional, el de más de 50,000 habitantes, ya que desde el punto de vista estadístico, en este bloque se ubican 12 municipios de Coahuila, pero 2 de ellos, Torreón y Saltillo, tienen una población notablemente mayor a la de los otros 10 municipios, por lo que la norma deja abierta la posibilidad de que en este segmento se postulen hombres como candidatos en las presidencias municipales de Torreón y de Saltillo, dejando solo para las mujeres la posibilidad de encabezar las planillas de los demás ayuntamientos dentro del mismo grupo para cubrir el 50% exigido por la ley, impidiendo con ello cumplir con el principio paritario porque no hay forma de garantizar que al menos uno de los ambos municipios, Torreón o Saltillo, lo encabece una presidenta municipal. Para dar respuesta a lo anterior, el proyecto propone declarar infundado el argumento del partido accionante, ya que el sistema diseñado por el legislador tampoco impide que los partidos políticos o las coaliciones registren planillas encabezadas por mujeres en los 2 municipios, en Torreón y en Saltillo, por lo que el escenario desfavorable que alega la actora es en realidad una posibilidad entre muchas, de modo que no puede sostenerse que el mecanismo de bloques ordenado por factor de población viole el principio de paridad, el cual además deriva del ejercicio de la libertad de configuración legislativa que en este tema tiene el Congreso local. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ministra Ríos Farjat. Gracias, presidenta. Ahora sí estamos en el punto 5.2. Y en este tema, respetuosamente, estoy en contra del proyecto. Yo creo que sí hay una afectación tangible a la participación de las mujeres en la vida política del Estado con este diseño. Como lo señalé en mis votos de las acciones de inconstitucionalidad 161-2023 y acumuladas relativas a Jalisco y 50-2022 y acumuladas relativas a Nuevo León, considero que los modelos legales deben ser adecuados para garantizar que las mujeres también sean postuladas en los municipios más poblados y de mayor importancia socioeconómica. Y considero que el diseño de la legislatura de Coahuila no cumple con esta condición, no la asegura. En el presente caso, tenemos que la norma impugnada establece en un mismo bloque que los municipios de 50,001 habitantes en adelante y únicamente exige que la mitad sean reservados para mujeres y la otra mitad para hombres.
Esto supone, como lo refiere el accionante, que en un mismo bloque se encuentran los municipios más poblados del Estado, Saltillo y Torreón, los cuales representan más de la mitad de la población del Estado. En este escenario, considero que el precepto impugnado no garantiza que las mujeres efectivamente sean postuladas en los municipios más poblados y de mayor relevancia económica, política y social, pues basta reservar la mitad de los municipios de un bloque para las mujeres, sin que necesariamente estén estos dos. Como lo he señalado en los precedentes a los que antes me referí, para que un modelo de bloques basado en un criterio poblacional sea verdaderamente efectivo, se tiene que cumplir con alguna de las siguientes condiciones. Primero, que únicamente se integre por municipios que genuinamente sean los más densamente poblados de conformidad con la información oficial, de modo que sean comparables entre sí. O bien, si se opta por un bloque tan amplio de municipios, como en el caso de Coahuila, lo que supone la existencia de una importante diferencia en la población de cada uno, entonces se tendría que incorporar la regla de alternancia de género para garantizar que efectivamente se postulen un mínimo de mujeres en los municipios más poblados. De otra manera, la literalidad de la norma pareciera que está cumpliendo con la paridad electoral, cuando no es así. La norma no es neutra porque no está tomando en cuenta la densidad poblacional de los municipios. Entonces, la calidad de las candidaturas y el impacto de las candidaturas no puede ser asegurado no se asegura que las mujeres obtengan o alcancen estas candidaturas. En el presente caso no se cumple con ninguna de estas condiciones que acabo de mencionar, por lo que en congruencia con el criterio que he sostenido en sus precedentes, votaré en contra del proyecto. Finalmente, considero que los bloques de competitividad constituyen una forma de garantizar la efectividad de la paridad de género en la competencia electoral. Pero la mera existencia de cuotas de género o de mínimos porcentuales para candidaturas de mujeres no es suficiente, pues se trata de evitar que los partidos políticos continúen una simulación histórica y relegando a las mujeres a competir en candidaturas poco rentables. Entonces, en consecuencia al criterio que he manifestado en los precedentes, voto en contra de este apartado, ministra Presidenta, y con voto particular. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz, por favor. Señor ministro González Alcántara. De acuerdo. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alba. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Batres Guadarrama. En contra, por las razones manifestadas. Señor ministro Ríos En contra, y con voto particular. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Yo, de acuerdo con el proyecto, con razones adicionales, tal y como lo hice en la acción de inconstitucionalidad 161/2023, en donde se analizó una norma similar. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. La señora ministra Presidenta Piña Hernández con razones adicionales. Voto en contra de las señoras ministras Batres Guadarrama y Ríos Farjat, quien anuncia voto particular. Gracias. Pasaríamos al siguiente tema y subtema en específico. Ministra ponente, por favor. Gracias, ministra Presidenta. Este tema 6 se divide en 3 apartados. El primero de ellos, la reparación de omisiones en el procedimiento relativo a los convenios de participación política. Al analizar el argumento de la demanda, el proyecto propone declarar la invalidez del inciso E del numeral 1 del artículo 358 del Código Electoral analizado, el cual otorga a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Local la facultad de dictaminar convenios de coalición y someterlos a la aprobación del Consejo General del propio instituto, bajo la condición de que los interesados solamente pueden subsanar, en su caso, aspectos distintos a los formales de los referidos convenios, lo cual vulnera el inciso F de la fracción primera del artículo 2º transitorio del decreto de 10 de febrero de 2014, el cual reservó como atribución exclusiva al Congreso de la Unión la facultad que se encuentra en la ley un sistema uniforme de coaliciones para los procesos federales y locales, lo cual se apoya en diversos precedentes del Tribunal Pleno, máxime que el artículo 92 de la Ley General de Partidos Políticos ya regula el procedimiento para el registro y aprobación de las coaliciones, dentro de la que solamente
participan el presidente del Instituto Nacional Electoral o del organismo público electoral local y el respectivo Consejo General, según corresponda, sin que además se establezca la limitante contenida en la norma impugnada para subsanar solamente deficiencias formales cuando así se advierta en los referidos convenios. En consecuencia, el proyecto propone la invalidez de este inciso E del numeral 1 del artículo 358 reclamado. ¿Es cuánto, ministra presidenta? ¿Alguien tiene, ministro yo en este, González? en este 6.6 yo votaré en contra porque considero que el régimen de coaliciones es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Así está Así planteada la proyecto. invalidez porque es competencia del Congreso. En mi concepto, este artículo que estamos analizando sí admite una interpretación conforme en torno al concepto de convenios de participación política, dado que la norma no regula de forma expresa el concepto de coaliciones. Por tanto, a mi juicio, se puede entender que el precepto se refiere a una regulación dirigida a formas de participación política distintas a las coaliciones, por ejemplo, candidaturas comunes o alianzas partidarias u otro. Entonces, estaría en contra de la propuesta con un voto particular. Tome votación, por favor. Gracias. Nada más, igual que en precedentes, votaré en contra de la invalidez del precepto por el tema de coaliciones. Tome votación, por favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. De 6.1 a favor. Señor ministro Esquivel Hermoso. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz A Alba. favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez A Potosí. favor. Señora vicepresidenta Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señora vicepresidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor ministro Pardo Rebolledo y de la señora vicepresidenta Piña Hernández. No alcanzamos votación No para falta el invalidez, ministro. se desestimaría. ¿Estaría el ministro Pérez Dayán? Lo que pasa es que gusta que lo esperemos porque estamos tomando únicamente de los presentes. Continuamos entonces. Sí, ministra, no tengo problema en que se desestime. Se desestimaría. Pasaríamos entonces al siguiente tema. Ministra ponente, por favor. Con mucho gusto, el tema es 6.2, principio de paridad de género en postulación de candidaturas de coalición. En esta parte del proyecto se impugnan las fracciones sexta, séptima y octava del numeral 1 del artículo 17. Son inconstitucionales por tratarse de normas relativas a coaliciones, además de que regulan deficientemente el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas de las diputaciones locales, ya que no garantizan que los partidos coaligados postulen la mitad de los hombres y mujeres para las 3 modalidades de estas formas de participación política, es decir, en las coaliciones totales, parciales y flexibles. El proyecto propone declarar infundados estos argumentos, pues en primer lugar las normas impugnadas no regulan la materia de coaliciones, lo cual sería competencia del Congreso de la Unión, sino que se trata de disposiciones que establecen la forma en que los partidos coaligados deben cumplir con la paridad de género, lo cual forma parte del ámbito competencial de las entidades federativas. Por otra parte, contrario a lo que sostiene el partido accionante, las normas impugnadas no ponen en riesgo la eficacia de la paridad, ya que en el caso de coaliciones totales, en la que diversos partidos se unen a una coalición para toda la elección, la fracción octava del artículo 17 que se reclama es clara en prever que cada partido coaligado debe postular de manera paritaria las candidaturas que le corresponden al interior de la coalición. En cambio, al tratarse de coaliciones parciales o flexibles en las que los partidos se unen para participar coaligados solo respectivamente de un 50% o 25% de los distritos o municipios para contender individualmente en el porcentaje restante, las fracciones sexta y séptima del mismo 17 prevén que las candidaturas deberán postularse en forma paritaria para los partidos, tanto dentro de la coalición como fuera de ella. Pero en este caso, la suma de mujeres y hombres contarán como un todo
por lo que no será necesario que cada partido registre el mismo número de mujeres y hombres dentro de la coalición, precisando la citada fracción séptima que, si con motivo de la coalición el número total de las candidaturas es impar, se procurará que la postulación sea mayoritaria para las mujeres. A juicio de la propuesta que se hace en el proyecto, esta regulación es constitucionalmente válida, ya que no es necesario extender la obligación contemplada para los partidos políticos que participan en una coalición total de postular la misma cantidad de hombres y mujeres al interior de ella, como provee la fracción octava, a los otros tipos de coalición parciales y flexibles, ya que en la coalición total no hay otra forma de cumplir con el mandato de paridad al no postularse ninguna candidatura individualmente, por lo que resulta evidente que al ser modalidades distintas de asociación no puede aplicarse las mismas reglas. Por el contrario, en los casos de las coaliciones parciales y flexibles, dado que existe la posibilidad de participar conjuntamente en unos distritos o municipios en forma individual que en otros, es que se hace indispensable que el ejercicio de verificación de paridad se haga en forma global, a fin de evitar distorsiones o evasiones en el cumplimiento del mandato de paridad, como podría suceder, por ejemplo, si en cada ámbito de participación hay un número de candidaturas impares que, analizadas de manera independiente, pudieran generar la sobrerepresentación de un género, a pesar de que en cada dimensión coaligada o individual se cumpla con la paridad. Por tanto, al no advertirse que en el sistema impugnado atente contra los fines de la paridad de género, se propone reconocer la validez en esta parte del proyecto. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Era lo que tú decías, ¿no? Yo estaría con la propuesta, me voy a apartar del párrafo 294, porque a mi juicio la normativa regula específicamente a las coaliciones. Sin embargo, el demandante no alega la invalidez por falta de competencia, que ha sido mi criterio, y en materia electoral no aplica la suplencia de la queja. Tome votación, por favor. Señor ministro, ¿usted es Contra. González Alcántara. En contra, porque considero que las coaliciones es parte de la competencia del Congreso de la Unión. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz. A favor. Señor ministro Padro Rebolledo. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto, me separo de algunas consideraciones. Señor ministro Lenis Con el Furtado. proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Yo estaría a favor, separándome del párrafo 294, y a mi juicio en las electorales no opera la suplencia de la queja. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta. La señora ministra Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones. La señora vicepresidenta Piña Hernández en contra del párrafo 294. Y en el sentido de que no opera la suplencia de la deficiencia en este tipo de acciones, con voto en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá y Pardo Rebolledo. ¿Se alcanzaría para la validez? Sí. Para apreciar, el ministro Pérez Dayán ya se retiró de la sesión y avisó previamente a presidencia. Gracias. Continuamos, por favor. Ministra ponente. Gracias, ministra presidenta. En este tema 6.3, último de subtema 6.3, el plazo de 24 horas para subsanar irregularidades. En el sexto argumento de la demanda también se impugna la fracción décima del numeral 1 del artículo 17 del Código Electoral reclamado, el cual establece que el Instituto Electoral local otorgará un único plazo de 24 horas para subsanar las deficiencias en las postulaciones de candidaturas que no cumplan con la paridad de género y que en caso de no cumplir se procederá con la cancelación de los registros de las candidaturas de hombres que representen un déficit de paridad. La norma anterior, el partido accionante la impugna porque es contradictoria con lo dispuesto en el artículo 177 del mismo código, lo cual establece que en los casos en que un partido o coalición incumpla con el mandato de postulación paritaria, el Instituto Electoral la requerirá y dará un plazo de 48 horas para que rectifique su solicitud de registro de candidaturas. Y si ese plazo no logra la postulación paritaria, el Instituto volverá a dar un plazo, ahora de 24 horas, para hacer la corrección, so pena de que en caso de no hacerlo, el propio Consejo hará los ajustes necesarios. Es cuanto, ministra presidenta.
Gracias. ¿Alguna observación? Yo estaría con el proyecto y con razones adicionales. ¿Lo podemos aprobar en votación económica? Queda aprobado por unanimidad de los presentes. Pasaríamos al siguiente tema, 6.7. Gracias, ministra Presidenta. Sería el tema, efectivamente, el tema 7, la limitación de los candidatos independientes a abstenerse a calumniar a los aspirantes y precandidatos. Conforme diversos precedentes del Tribunal Pleno, el proyecto propone declarar la invalidez del inciso P del numeral 1 del artículo 134 del Código Electoral en el Estado de Coahuila, en la porción normativa que dice aspirantes o precandidatas, toda vez que mediante la expulsión del orden jurídico de ambas expresiones se obtiene que la norma reclamada sea en el sentido en que es obligación, se lea en el sentido que es obligación de las candidaturas independientes registradas a abstenerse de calumniar a otras personas, sino solamente a las que figuren como aspirantes o precandidatas. Es cuanto, ministra Presidenta. Gracias. Ministro Ortiz. Gracias, ministra Presidenta. Respetuosamente me aparto de la propuesta de invalidez de este apartado, ya que considero que a pesar de que el artículo 134, numeral 1, inciso P del Código Electoral Estatal adolezca de técnica legislativa al prever la obligación a cargo de personas candidatas independientes que ya cuenten con registro de abstenerse de expresar calumnias a personas aspirantes y precandidatas durante el proceso de campaña electoral. Ello no lo hacen constitucional porque no contradice frontalmente la diversa obligación constitucional de abstenerse de calumniar a las personas en general. Ello en virtud de que la Constitución Federal cuenta con la eficacia normativa, por lo que sus preceptos deben ser observados, aunque las disposiciones legales federales o locales no reproduzcan su contenido. En este sentido, si la norma constitucional tiene un espectro de protección más amplio que la disposición legal impugnada, esta se entiende acorde con a la primera y por ende no la contradice, sino que simplemente establece una regla más específica. Por estas razones estoy en contra de declarar la invalidez de la porción normativa que se propone. Es cuanto, ministra Presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Señor ministro Esquivel Mos. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Bates Guadarrama. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Con el proyecto. Señora ministra Presidenta Peña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor. La presidenta me permite informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta de invalidez, con voto en contra del señor ministro Ortiz Alfa. Así quedaría decidido y pasaríamos al tema 6.8. Gracias, ministra Presidenta. Tenemos efectivamente el subtema 6.8.1, está dividido en dos subtemas. El punto 1, el primero de ellos, se reconoce la validez del numeral 4 del artículo 173, que señala las precandidaturas que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido en el Consejo General del Instituto serán sancionadas con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura. Esto conforme a lo resuelto en el precedente del Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 53-2017 y su acumulada 57-2017. Esta sanción es una medida razonable que el legislador local impuso. Es cuanto, ministra Presidenta. Nada más sería el 8.1. Sí. ¿Alguna observación? Podemos aprobar en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes y pasaríamos al 8.2. Sí, ministra Presidenta, en este se propone declarar fundado el argumento en el sentido de que tanto el numeral 4 del artículo 173 como el inciso B del numeral 1 del artículo 184 prevén que las candidaturas solo podrán ser sustituidas por la militancia de los partidos o de los candidatos externos que hubiesen participado en el proceso interno de selección respectivo.
Tal restricción contraviene el derecho que tienen los partidos políticos a organizar su vida interior, ya que son ellos quienes exclusivamente deben decidir la forma, requisitos y procedimientos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministro González Alcántara. Muchas gracias, ministra presidenta. En ese apartado, respetuosamente votaré en contra de la propuesta, porque advierto que el Congreso local está ejerciendo su libertad configurativa de manera razonable al brindar un marco legal para realizar la sustitución de candidaturas. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. En contra. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Bates Guadarrama. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lenis Potisek. Con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra. Señora ministra presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la respectiva propuesta de invalidez. ¿Se desestimaría, ministra ponente? Sí. Gracias, ministro. Pasaríamos al tema 6.9. Sí, este tema también está dividido en 2 subtemas. El primero de ellos se propone reconocer la validez de los incisos C, O y P del numeral 3 del artículo 203, en los que se establece exclusivamente las personas candidatas a la gobernatura podrán añadir, en su caso a la boleta electoral, su apodo o sobrenombre, ya que la regulación de esta modalidad la ejerce el Congreso local dentro de su ámbito de libertad de configuración normativa, y además tampoco atenta contra el principio de igualdad y no discriminación en detrimento de los demás cargos de elección popular, pues se trata de elecciones distintas que no pueden ser revisadas bajo el mismo tamiz si se toma en cuenta que los demás puestos de elección popular se postulan y eligen a una multiplicidad de candidaturas y planillas, de modo tal que si llegara a permitir que las boletas respectivas aparezcan nombres o sobrenombres o apodos en forma indiscriminada, haría que se perdiera la claridad y, por tanto, el proceso electoral carecería de certeza, lo cual es contrario a una de las finalidades constitucionales en materia electoral. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación concretamente en este punto 9.1? Sí, yo estaría en contra. Me parece que el precepto debe ser declarado inconstitucional porque establece una diferenciación normativa injustificada que afecta a los principios de igualdad, equidad en la contienda y legalidad electoral. Gracias. Gracias. Tome votación, por favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Contra. Señor ministro González Alcántara. En contra, en los mismos términos que el ministro Pardo, porque considero que se transgrede el principio de igualdad. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Bates Guadarrama. Contra. Señor ministro Ríos Farjat. En contra. Señor ministro Potisek. En contra. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra en los términos que expresó el ministro Pardo. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta y por la declaración de invalidez, por lo que se desestimaría. Se desestimaría. Pasaríamos al 6.9.2. Sí, en esta parte del proyecto se propone declarar la invalidez del artículo 203, numeral 3, inciso G, de la porción normativa o coalición y del inciso ñ en su porción normativa y coaliciones. Pues en este caso el legislador local reguló indebidamente el régimen de coaliciones e inclusive lo hizo en forma contraria a lo que prevé la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 87, numeral 12, y de la LEGIPE en su artículo 267, numeral 6, conforme las cuales cuando los partidos participen coaligados en favor de una misma persona candidata, en la boleta electoral deben aparecer con su correspondiente emblema y no en uno solo. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Yo iría en contra, como ya lo expresé,
del concepto de invalidez hecho valer por el partido accionante, no advierto que se alegue una falta de competencia del legislador local, por lo que no podría, a mi juicio, suplirse la deficiencia de la queja, ya que conforme a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 105, concretamente del 105, fracciones primera y segunda, las sentencias que se dicten tratándose de leyes electorales solo podrán referirse a la violación de preceptos expresamente señalados en el escrito inicial, y en la demanda nunca se señaló el artículo 73 constitucional. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alca. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor, separándome del párrafo 417. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta de invalidez. La señora ministra Batres Guadarrama en contra del párrafo 417 y voto en contra de la señora ministra presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular. Gracias. Pasaríamos al tema 6.10. Ministra ponente, por favor. Sí, gracias, ministra presidenta. En esta parte del proyecto se propone reconocer la validez del inciso D, numeral 3 del artículo 12 del Código Electoral reclamado, el cual establece que si una persona diputada externa o sin partido pretende la reelección a través de un partido distinto al que la postuló, habrá que desvincularse de este antes de la mitad de su mandato, ya que con base en el marco constitucional vigente en el que todavía se permite la reelección, se concluye que la propia Constitución establece en el artículo 116, fracción segunda, como regla general que la reelección de diputados se realice a través del mismo partido político o integrantes de la coalición que postuló al interesado, mientras que excepcionalmente cuando los candidatos hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, el interesado podrá acceder a la reelección de un partido distinto al que lo postuló, por lo que se propone reconocer la validez de esta parte del proyecto. Gracias, ministra presidenta. Gracias. ¿Algún comentario? Podemos aprobar este apartado en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Pasaríamos al tema 6.11. Ministra ponente, por favor. Gracias, ministra presidenta. En este tema número 11 se propone reconocer la validez del artículo 19, numeral 2, inciso A, fracción tercera, y de su inciso C, fracción tercera, así como de su numeral 6 del Código Electoral reclamado, normas en las que se prevé que el número de regidurías que tendría cada ayuntamiento adoptará como base el número de habitantes de cada municipio, disposición que, contrariamente a lo afirmado por el partido accionante, no atenta contra los principios de razonabilidad y proporcionalidad por establecer que los municipios de Saltillo y Torreón tengan el mismo número de regidurías que otros municipios con poblaciones menores, ya que por un lado la norma garantiza un porcentaje razonable entre los integrantes del cabildo electos por el principio de mayoría relativa, vencedores en la elección, frente a las fuerzas minoritarias que accedieron a través de la representación proporcional. Y por otro lado, las entidades federativas cuentan con un amplio margen de libertad de configuración para establecer los números de integrantes de los cabildos. Además, el diseño normativo tampoco atenta contra el principio de representatividad, pues quienes acceden a una posición en el ayuntamiento representan a toda la población del municipio y no solo a una sección o una colonia o barrio, de modo tal que para preservar una representatividad no es necesario que exista una correlación significativa entre el número de electores y el número de integrantes del cabildo. Finalmente, el proyecto declara infundado que la exigencia de presentar listas separadas para candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional, ya que esta regulación también forma parte del margen de configuración legislativa permitido, siempre que se respete la paridad de género y los principios de equidad electoral, los cuales se logran en el sistema normativo impugnado. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, ministra ponente. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Lo podemos aprobar en votación económica? Queda aprobado este tema por unanimidad de votos de los presentes. Pasaríamos al tema 12, por favor. Gracias, ministra presidenta. En este tema 12 se propone reconocer la validez
de las fracciones normativas señaladas del Código Electoral reclamado, toda vez que si bien conforme a estas disposiciones se incrementó el límite máximo de aportaciones privadas que pueden hacer los militantes, simpatizantes y candidatos para la elección de la gobernatura, lo cierto es que, por un lado, las entidades federativas tienen un margen de libertad de configuración para establecer los topes de financiamiento privado, siempre que respeten la prevalencia del financiamiento público, así como el principio de equidad. Y por otro lado, el legislador en este caso tuvo el cuidado de establecer que las aportaciones privadas no rebasen los topes de gastos de campaña previstos por la Constitución y las leyes generales, ya que se previó lo siguiente, que las aportaciones de militantes no excedan del 40% del monto total del financiamiento público otorgado a cada uno de los partidos para el sostenimiento de actividades ordinarias de campaña en el año electoral, y que en caso de las aportaciones de precandidatos y candidatos, sus aportaciones no excedan en su conjunto del 15% del monto total del financiamiento público para cada uno de los partidos políticos, y que en caso de las aportaciones voluntarias y personales de los simpatizantes, sus aportaciones no excederán en su conjunto del 20% del tope de gastos para la elección de la gobernatura inmediata anterior. En consecuencia, la normativa local no vulnera el marco constitucional, ya que garantiza que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados, sin afectar la equidad de la contienda ni los fines de la función electoral, ya que en su conjunto las aportaciones privadas no superan el 75% del financiamiento público. Por ello, se propone reconocer la validez del inciso D del numeral 3 del artículo 12, reconocer la validez del inciso A, B, C y D del numeral 1 del artículo 60 y del inciso A del numeral 3 del artículo 186 reclamado. Es cuanto, ministra presidenta. ¿Alguien tiene alguna observación? Consulto si lo podemos aprobar en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos. Pasaríamos al tema 6.3. Gracias, ministra presidenta. Se propone en esta parte reconocer la validez del numeral 5 del artículo 428 del Código Electoral reclamado, que establece que ante la falta definitiva de una magistratura del Tribunal Electoral local, los restantes magistrados elegirán alguna de las personas coordinadoras o secretarias de estudio y cuenta para que cubran tal ausencia, ya que esta disposición no confiere un nombramiento definitivo ni interfiere en la atribución del Senado de la República para designar a los magistrados electorales locales. Es cuanto, ministra presidenta. ¿Alguien tiene alguna consideración? Yo estoy, ministra. Gracias. En este apartado mi voto es a favor del sentido del proyecto. Sin embargo, me aparto de la conclusión sostenida en el párrafo 518, en cuanto a que la libertad configurativa que la legislación general reconoció a las entidades federativas debe entenderse extendida a los supuestos de vacancia definitiva. A mi juicio, esta apreciación resulta problemática, pues da la apariencia de un reconocimiento de que dicha libertad configurativa alcanza a los supuestos de designación formal de las magistraturas que, de acuerdo con la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales, corresponde exclusivamente al Senado de la República. Desde mi óptica, la norma impugnada únicamente reconoce una medida de carácter provisional orientada exclusivamente a garantizar la continuidad funcional del Tribunal Electoral local ante ausencias que no excedan de 3 meses mediante un mecanismo de sustitución aplicable a las vacancias temporales, sin que ello represente designación alguna de los integrantes del órgano que solo corresponde al Senado. Esta interpretación resulta fundamental en un contexto como el electoral, donde los plazos son estrictos y el principio de justicia continua es indispensable, por lo cual este tipo de disposiciones resultan fundamentales para preservar la operatividad del órgano jurisdiccional, sin desbordar el marco constitucional en materia de nombramientos de sus integrantes. De ahí que mi voto es a favor con la precisión indicada. Es decir, votaré a favor separándome del párrafo 518. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con el proyecto y estaría además con consideraciones adicionales que haré valer en un voto concurrente. Nada más respetuosamente checar el párrafo 530, porque se está reconociendo la validez de todo el artículo, cuando desde el capítulo de precisión de las normas reclamadas se estableció una porción
de este mismo. Ministra ponente. Sí, efectivamente tiene usted razón. Recae solamente sobre el numeral 5 del artículo 428 impugnado, lo cual también debería haberse reflejado en el tercer resolutivo del proyecto. Gracias, ministra, por la observación. No, al contrario. Pasaríamos al tema 6.14. En este tema se prevé reconocer la validez del inciso B, numeral 1 del artículo 435 del Código Electoral, el cual se establece que en caso de empate el presidente del tribunal local contará con voto de calidad, ya que si bien este órgano se integra por 3 magistraturas y por regla general las decisiones se adoptan por mayoría, no puede descartarse que en la práctica jurisdiccional se presenten escenarios de empate ante 3 interpretaciones jurídicas diferentes, votos excluyentes o ausencias. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguna observación? Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. En este apartado acompaño el sentido del proyecto en cuanto propone reconocer la validez del artículo 435, numeral 1, inciso 5 del Código Electoral de Coahuila. Sin embargo, respetuosamente no comparto las consideraciones que lo sustentan. La propuesta parte de la posibilidad de que aún con la integración completa del pleno puedan existir 3 posturas distintas, lo que haría necesario un voto de calidad. No obstante, esta hipótesis no se ajusta al supuesto previsto en la norma impugnada, que habla expresamente de empate en la votación y no de disenso múltiple. Además, la legislación local prevé mecanismos suficientes para garantizar la deliberación y adopción de las decisiones por la mayoría, pues el artículo 437 del propio código impugnado contempla mecanismos para superar los escenarios de disenso, tales como si una propuesta es rechazada, el ponente puede reconsiderarla, integrar observaciones o cederla a otro integrante para que una nueva formulación que permita alcanzar una mayoría deliberada. Asimismo, la normativa local obliga a los funcionarios a que esté integrado el pleno del tribunal a votar, lo cual refuerza su deber institucional de generar consensos sin afectar su independencia, ya que siempre conservan el derecho de formular votos particulares, observaciones conforme a la reserva de criterio. De ahí que no comparto las razones que brinda la consulta. No obstante, estimo que la disposición debe declararse válida, pues puede operar en casos excepcionales, especialmente de carácter administrativo o urgente, en los que ante una ausencia imprevista y la imposibilidad de llamar a una suplencia, se produzca un empate que impida el funcionamiento del órgano. En tales casos, el voto de calidad puede ser una medida razonable para preservar la continuidad institucional. Por ello, considero que debe prevalecer una interpretación conforme de la norma, en el sentido de que el voto de calidad solo es válido cuando se ejercen los casos de excepcionalidad y necesidad, siempre y cuando se encuentre debida y suficientemente justificado. Es por lo anterior que mi voto será a favor de la propuesta, apartándome de las consideraciones de acuerdo con las razones que he expresado. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Tome votación, por favor. Señorita Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señorita González Alcántara. A favor. Señorita Esquivel Moza. El proyecto. Señorita Ortizal. A favor de la validez del artículo impugnado en términos de mi intervención. Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, separándome del párrafo 542. Señorita Bates Guadarrama. A favor. Señorita Ríos Farjat. A favor. Señorita Lainez Potosí. En contra. Señorita Presidenta Piña Hernández. Yo estoy con el sentido, me separo de consideraciones y haría un voto concurrente. Señora Presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta. La señora ministra Ortiz Alf, por consideraciones diversas, el señor ministro Pardo Rebolledo en contra del párrafo 548 y voto en contra del señor ministro Lainez Potosí, la señora ministra Presidenta Piña Hernández en contra de consideraciones que han sido voto concurrente. Gracias. Perdón, presidente, es párrafo 542. Pasaríamos al tema 15, 6.15. Gracias, ministra presidenta. En este tema es el plazo para presentar los medios de impugnación.
se propone reconocer la validez del artículo 89 de la Ley de Medios de Impugnación en materia político-electoral y de participación ciudadana para el Estado de Coahuila, en el que establece que los plazos y en estos casos en los que el juicio electoral se relacione con la práctica de cómputos electorales, el término es de 4 días para presentar el medio de impugnación. Este deberá contarse a partir del día siguiente en el que concluya la práctica de esos cómputos, disposición que el partido accionante considera deficiente por supuestamente no establecer a partir de qué momento debe contabilizarse la oportunidad del juicio cuando se hubiera llevado a cabo el recuento de votos, lo cual es infundado ya que conforme la lectura sistemática de la norma impugnada con el diverso artículo 85, fracción segunda, numeral 2 de la misma ley, puede comprenderse que el plazo de 4 días para promover el juicio de amparo electoral se debe contar a partir de los momentos que señala el propio artículo 85. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguna observación? Yo estaría a favor del sentido, contra consideraciones y con un concurrente. Pero con esta reserva lo podemos aprobar en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Pasaríamos al último tema, ministra ponente. Gracias, ministra presidenta. Finalmente, el último tema, se propone reconocer la validez del numeral 3 del artículo 440 del Código Electoral reclamado, toda vez que la facultad del Tribunal Electoral Local para ordenar dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa para que resuelva sobre la aplicación de sanciones por causas graves sobre posibilidades de responsabilidades administrativas del titular de la Contraloría Interna, contrario a lo sostenido por el partido accionante, tal medida no vulnera la independencia del propio Tribunal Electoral, ya que conforme los artículos 73, fracción 29H, 117, fracción quinta, de la Constitución General, los estados deben establecer tribunales de justicia administrativa que tendrán a su cargo imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas graves, lo cual permite al legislador local establecer la medida legislativa impugnada. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación respecto de este tema? Yo estoy a favor, me separo de los párrafos 568, 573 y 574. Con esta reserva podemos aprobar este tema en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de los presentes. Pasaríamos al tema de los efectos. Ningún comentario, ministra presidenta. Surtir efectos a partir de la notificación al Congreso del Estado. ¿Alguna observación? ¿Se pueden aprobar los efectos en votación económica? Quedan aprobados por unanimidad de votos de los presentes. ¿Y cómo quedarían los resolutivos? Porque sí hubo cambios. Sí, señora ministra presidenta. El primero, en sus términos, se agrega un resolutivo segundo en el que se desestima respecto a los artículos 173, numeral 4, párrafos primero en su porción normativa, única y exclusivamente por la militancia o ciudadanía externa que hubiere participado en la consulta, asamblea o en cualquier otro proceso interno para la selección de precandidaturas a cargos de elección popular, e incluso también el párrafo segundo de ese numeral 4 del artículo 173. También se desestima en relación con el artículo 184, numeral 1, inciso B, párrafo segundo y tercero, con el 203, o respecto al 203, numeral 3, incisos C, O y P, y en relación con el 358, numeral 1, inciso E, todos del Código Electoral impugnado. En el reconocimiento, el punto resolutivo tercero, el reconocimiento de validez del procedimiento legislativo. En el resolutivo cuarto, el reconocimiento de validez, donde únicamente se suprime la del 203, incisos C, O y P, donde hubo una mayoría en contra, pero no suficiente, y pasó a la desestimación. Y en el resolutivo quinto, donde están las declaraciones de invalidez, se suprimen las del 173, 184 y 358, que se precisaron dar lugar a desestimaciones. Esos son los cambios. ¿Alguna observación? Los podemos aprobar los efectos en votación, los puntos resolutivos en votación económica. Quedan aprobados por unanimidad de los presentes. Tendríamos todavía otra acción electoral, que es la que está listada en segundo lugar de la lista original,
y que corresponde a la acción 44 de 2025 y 45 de 2025. Esta acción se listó en términos del artículo 68 de la ley reglamentaria, que establece que en los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia que se refiere al párrafo anterior deberá ser sometido al Pleno dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debiéndose dictar el fallo por el Pleno a más tardar en un plazo de 5 días contados a partir de que el ministro instructor haya presentado su proyecto. Se cumplió con esta norma, pero dado lo avanzada de la hora, y por otra parte sí quiero hacer patente que el transitorio segundo de la reforma constitucional, penúltimo párrafo, establece en lo conducente que el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtenga el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025. En este sentido, voy a convocar, a pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación, porque sería hasta a más tardar el 28 de agosto. Que nos fuera enviada alguna impugnación y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral. Por estas razones convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a una sesión extraordinaria que tendrá verificativo el próximo martes a la hora de costumbre. Se levanta esta sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza y resuelve esta acción de inconstitucionalidad expediente número 212, diagonal 2023, vinculada a la entidad federativa Coahuila de Zaragoza, con el análisis y resolución respecto de diversas disposiciones del Código Electoral y también de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y participación ciudadana de aquella entidad federativa. Por su atención, gracias. Hasta pronto.